Señores, y por otro lado, no se escucha. Chequea si está conectado. No vaya a hacer cosa. No está conectado. Se supone que sí. Pues cámbiate. Ya. No, pues cámbiate al Ahora otro. Sí. Cámbiate al otro micrófono. Ok. Bueno, oyentas. Otra cosa, señores. Déjame decirte qué fue lo que pasó con el presidente. Yo pregunté, yo dije, para quienes dijeron que no me iban a invitar más, me volvieron a invitar. Y el presidente me dijo, aquí solo te vamos a cerrar las puertas para que no salgas. Un gesto de galantería, de cortesía, de distinción. Distinción que yo me he ganado. Punto. Yo me he ganado esa distinción. Pero aquí no se puede. Aquí yo y agradezco. Y tú sabes qué hace que yo me haya ganado esa distinción, que ningún funcionario de ningún gobierno puede decir soy la luna me llamó. Ningún funcionario de ningún gobierno, ni alto, ni medio, ni bajo puede decir soy la luna me llamó. Yo no llamo a nadie. Y nadie puede decir no, que es una relación de amistad. Yo no conozco los despachos de ningún miembro del gobierno. No he estado nunca. El de Milagros Germán lo conocí una vez que coincidimos en una actividad en Palacio y me dijo, ven para que conozca mi oficina. Fui y conocí su oficina. Bye, Milagros, que tienes cosas que hacer. Mi mejor forma de mostrar mi solidaridad con mis amigos o con los amigos que hayan ostentado una posición pública o privada es no solicitarles. Y así ha sido. Para que estemos claros. Bueno, señores, lo del manín. Yo no sé si tuviste lo de Desde el mismo vientre, la nueva obra de Irving Alberti. No sabía. Bueno, un fenómeno, un auténtico fenómeno. En 3 horas vendió la última función extra que podía hacer. Wow, no es que el manín la última función extra que es para el jueves. Porque la que él había abierto para el domingo se llenó y la gente le pidió otra función. Ayer habilitó una función extra para el jueves a las 8:30 de la noche. En 3 horas se vendió. Wow. Sí. Nada, enhorabuena para el manín. Así es. Eso te habla de que todavía queda calidad y público que la aprecia. Ojalá la pudieras ver. Bueno, sí. Ojalá pudieras verla. pero no la va a poder ver porque ya no hay boleto. Bueno, oyentas, esta tarde nosotros vamos a hablar con el doctor Santiago, médico psiquiatra, con Leonardo Sánchez, activista de la comunidad LGBT IQ+. El diccionario que van a terminar usando. El diccionario que van a terminar usando. Hay que hacer un programa de eso. Yo creo. Y con David Ventura, quien es pastor. Nosotros vamos a hablar de las pérdidas de los homosexuales. Y vamos a hablar de las pérdidas desde el momento en que se reconocen como con una orientación sexual distinta o con una asignación de género personal diferente. Yo trato por todos los medios de que él utilice los términos de la manera más correctamente posible para que nadie pueda sentirse ofendido o discriminado, lo cual es muy difícil porque con ese tema andamos caminando sobre cáscaras de huevo. Es bastante complejo el manejo del tema. Vamos a darle la bienvenida al doctor Santiago, que se conecta con nosotras por teléfono desde México. Y hacemos la primera intervención para saludarle. Hola, Doc. Hola, ¿me escuchan? Buenos días. Es Davis. Gracias, gracias, primo Castellanos. Es Davis. Buen día, doctor Santiago, ¿cómo tú estás? Bien, ¿y ustedes? Estamos muy bien, gracias a Dios. Qué gusto poder escucharte después de lo de anoche. Igualmente. Después de lo de anoche. Un chiste interno. Bueno. ¿Ya respiraste, Doc?
Ya lo asimilé. Ya lo asimilaste, ya lo asimilaste. Vamos arriba. Mira, hablamos de las pérdidas de un homosexual. Comencemos contigo. Bueno, como cualquier otra pérdida, implica que tiene que ver también con algo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Regresamos a algo muy básico, que es justamente esas necesidades que debemos tener para lo mínimo necesario para obtener una calidad de vida aceptable o buena. Entonces hablamos de personas que al salir del closet o al ya identificarse ante los demás como una persona homosexual, que estamos hablando que eso se sale de, hasta el momento, digamos, de lo que era la norma. Sigue habiendo cierta resistencia, sigue habiendo cierta intolerancia. Entonces eso puede implicar que haya ya una falta quizás de sentirse perteneciente, de sentirse identificado, incluso de sentirse en la capacidad de poder ser cuidado y querido por los demás, justo por ese rechazo que se pudiera presentar. Ok, y hablemos un poco de ese encuentro contigo y que tú te des cuenta que en efecto eres diferente. El conocerse o identificarse como diferente, como quizás no perteneciente, siempre nos presenta digamos, una forma incluso de rechazo internalizado, que ya se nos ha repetido después de tanto tiempo, el cómo se debe hacer, qué se debe hacer, o qué es lo que está bien o no está bien visto. Llega un momento que ya ni siquiera necesitamos seguirlo escuchando de fuera. O sea, ya es un discurso que lo tenemos grabadísimo hasta la raíz de uno mismo, y de ahí, bueno, se sobreviven un montón de incertidumbres de qué pudiera pasar, y si yo digo esto, si yo actúo así, o cómo pudieran responder las personas que ya me conocían, que implica no solo esa insatisfacción, sino que pudiera incluso generar estados de ansiedad, estados de autorreproche, de disminución de la autoestima, que sabemos que se pueden ir manifestando a lo largo del tiempo si no se resuelven adecuadamente, incluso en problemas de salud mental. Ok, adelante. Mira, quizás sería bueno aclarar, porque estamos manejando el término pérdida, de que la pérdida, cuando se trata de ti mismo, las consecuencias son mucho mayores. Porque si se te muere un ser querido, sufres una pérdida. Si se te pierde la cartera, sufres una pérdida. Claro. Si te atracan, sufres una pérdida. Y ese hecho está seguido de un proceso de duelo, que una vez resolutado, pues vuelves a tu cotidianidad, a tu vida normal. Cuando tienes la pérdida contigo mismo, el doctor hablaba de cuando te das cuenta de que eres diferente y no tienes un referente que te ayude a entenderte, ese daño es perenne. Okay. El doctor hablaba de baja autoestima y está científicamente demostrado que la población de la diversidad sexual tiene unos niveles de autoestima por debajo de lo considerado para la población general. Ese simple hecho determina y afecta cómo vas a vivir el resto de tu vida. Wow. De hecho, la decisión de permanecer en el closet o salir del closet depende de cómo vivas eso y qué tan preparado estés para asumir las otras pérdidas que implica el salir del closet, porque son dos cosas diferentes. ¿Cuáles son esas pérdidas que implica la salida del closet? Ya sabemos cuáles son las que implican la permanencia. Sí, mira, el doctor mencionaba algunas, y es el hecho de que
pierdes las relaciones primarias, que son las que tú utilizas para validarte, comenzando por tu familia. El amor de mamá, el amor de papá, la garantía de relacionamiento con los hermanos, con los amigos, con los grupos de pares, con los grupos profesionales, y así en sentido increciendo, pudiéramos decir, mientras más sales del closet, más pérdida tienes. Hay una especie de destierro. Sí, se puede llegar inclusive al destierro, y es muy común en sociedades como las nuestras de que cuando eres diferente la familia te niega, y si eso está acompañado de una creencia religiosa muy aferrada, pues viene la negación, y con la negación viene el destierro. Te vas, tú no eres mi hijo. Y a veces que te saquen de la casa es el mayor favor que te pueden hacer, paradójicamente, porque peor es que te obliguen a quedarte con condiciones. Que pasa mucho en nuestra sociedad también. A la larga, esa situación se revierte cuando tú te conviertes en el hijo parental, que eres el que, al no tener familia, al no tener hijos, al no tener mayores compromisos, pues te tienes que quedar con mamá y te tienes que quedar con papá, y lo tienes que asumir. O sea, es un proceso que pica y se extiende, como se dice en el béisbol dominicano. Si nosotros, bueno, la pregunta va directo a lo que pasa con los padres, Jorge. ¿Qué sienten los padres que pierden? ¿Qué sienten los padres que pierden cuando un hijo... Cuando un hijo sale del closet, exacto. Bueno, haciendo uso del término que había utilizado, el referente, ¿no? Este referente ya es como lo preestablecido, lo que uno da por sentado. Exacto. Que debería ser. Entonces, de primera instancia, ya los papás piensan en los nietos. Entonces, en la boda, como debería ser la boda heterosexual, por supuesto, porque es la que está permitida. Cómo serían las interacciones con los yernos o con la nuera, y un montón de situaciones que ya se visualizaron, pero según la normativa clásica o tradicionalista. Entonces, es un choque entre ese ideal que nos formamos todos en automático, porque vamos creciendo justo con ese referente de papá, y que papá es de tal forma, o con mamá, y que mamá es de tal forma, y se asume que eso se vaya reproduciendo. Entonces, al presentarse una realidad diferente, nos desantea. Mira, se vive diferente. Se vive diferente. Para papá que para mamá. Ok, a ver. Son consecuencias que se asumen de forma diferente. Para papá significa el legado de su casta, de su apellido, de su nombre, terminó ahí. Pero espera un momento, Leonardo. Estamos hablando de hombres. Precisamente. ¿Qué pasa cuando es la mujer? ¿Qué pasa cuando es hembra? Con la mujer, el papá lo vive diferente, porque acuérdate que la mujer en nuestra sociedad no hereda apellido. Claro, el linaje no pasa. Sí, bien, pero ¿qué pasa con cómo lo asume? Porque se ha mantenido que hay una relación entre ausencia de papá y homosexualidad. Por aquello de que debe ser un papá que ayude a ese hijo en la construcción de su identidad de género. Y cuando digo papá me refiero a masculino con el masculino. Sí, esa postura freudiana se ha revisado, y ya se sabe que las consecuencias son otras. Exacto. No necesariamente tienen que ver con la sexualidad ni con la orientación sexual. Pero sucede lo mismo que como lo vive la mamá. Para la mamá es un fracaso. Exacto. Porque como ella es la responsable de traer la vida, ella se siente defraudada y fracasada porque no pudo cumplir con las expectativas sociales y familiares que se tienen de una nueva vida. Y hay la asunción de que tiene que ver conmigo y que es un fallo mío. Correcto. Y que irregularmente el matrimonio y la propia familia culpan a la madre de haber pasado. Tú lo añiñereaste, lo añoñaste de más, tanto que se te dijo, etcétera. O sea, ella carga con toda la responsabilidad porque el papá
vive su frustración de forma diferente. Pero tú sabes cómo vive su frustración. Claro. Ignorándola. No solamente ignorándola, muchas veces agrediendo. Agrediendo, que es peor. Y la agresión quizás no física puede doler más y es peor que los golpes, los castigos, etcétera, etcétera. Parte de esa agresión, Jorge, México tiene unos centros, se llaman. De reversión de la homosexualidad. Exacto. Sí. Bueno, sí. Se está haciendo un trabajo bastante enérgico para ya desmontar todos los que pudiera todavía seguir habiendo, pero sí, se encuentran aún. Bueno, en estos días vi Aquí yo... tenemos también. En estos días vi, sí, claro, cerraron uno por Jarabacoa, creo que es. Moca. En estos días, recién acabo de ver un caso en México de un muchacho que fue levantado, como dicen los mexicanos, que casi secuestrado, para llevarlo a una clínica de desintoxicación y de reversión. Sí, se usa mucho. Terrible. Ok. ¿Qué va encontrando? O sea, se supone que quien deba protegerme no es quien es mi figura materna, mi figura paterna es quien está llamado a protegerme. Entonces hay ahí un tema con el autoestima y facilita, Jorge, el camino para la búsqueda de respuesta, de aceptación, de validación en espacios que puedan ser espacios de riesgo. A fin de cuentas, los hace más vulnerables. Okay. El quedar expuestos o defensos justo sin alguien que pueda dar esa guía o esa contención, que el proceso de ir nosotros creando nuestra identidad es turbulento. Entonces ahí es donde nos sirven esos referentes que estamos mencionando. Entonces si quedamos desvalidos, esa protección o quien se supone que nos tiene que proteger y ayudar en eso, nos quiere como en un molde que no es donde sabemos, eso solo a la fuerza. Entonces el proceso se vuelve traumático. De ahí es que hay tanta relación entre las personas de la comunidad LGBTIQ y los padecimientos de salud mental. No es que la condición de homosexual o bisexual te haga propenso a padecer, sino el estigma y la violencia que tú vives a razón de. Eso es sumamente importante, aclarar lo que Jorge está diciendo ahora, porque es literalmente así. O sea, tú no eres vulnerable porque eres homosexual. No. Te vulnerabilizan las condiciones adversas de todo lo que te rodea, claro. Y en el desarrollo del sentido de pertenencia individual, tú te lanzas a una búsqueda donde seas aceptado, donde seas querido, donde encuentres tus iguales. Y frecuentemente ese entorno que tú encuentras y que está ahí no es el más saludable ni el más favorable. No solo para la salud mental, sino también para la salud social. ¿Y la salud física? Wow. Y la salud social, o sea, para tú tener la inserción social que todo individuo necesita para validarse. Y es muy difícil, ¿no? O sea, cuando tú sales y encuentras un grupo de coro, para usar un lenguaje bien dominicano, y ese coro es clandestino, funciona escondido, y tú aprendes que para tú ejercer algo tan simple y tan primitivo como la sexualidad, tienes que hacerlo de forma fortuita, a oscuras, rápida, escondida. Ahí es donde te pones vulnerable. Wow. Y muchas veces, y ahora más que nunca, esa clandestinidad viene acompañada de lo más sencillo y tradicional, que es el uso de alcohol. Y luego el uso de sustancias. Y por ahí viene ya un sinnúmero de consecuencias. Está también ahí el tema de la promiscuidad. Mira, la promiscuidad es un tema que tenemos que tocarlo con pinzas. O es un tema especulativo. Es un tema especulativo. Yo creo que sí, y que se ha sobrevalorado mucho y que se ha utilizado también para castigar. Exacto, es una carga más. Es una carga más, porque como el modelo tradicional te habla de monogamia y de pareja de juntos para siempre hasta que la muerte nos separe, entonces cuando tú no tienes ese estilo de vida, quizás ni te interesa, entonces te catalogan como promiscuo. Wow.
Porque la promiscuidad viene validada o reconocida por la multiplicidad de parejas. Claro. Y no necesariamente una persona con múltiples parejas es una persona promiscua. Por ejemplo, existe lo que se llama... Perdón, Jorge. Perdón, no, que interrumpí a Leonardo, adelante. No. Sí, Jorge, te escuchamos. Esos son números que también se utilizan a conveniencia. Totalmente. Porque, la promiscuidad, si nosotros nos guiamos de los números, es del hombre. No del hombre homosexual, es del hombre. Exacto. La cultura te hace. No tiene esos espacios o esa facilidad porque las mujeres no tienen, digamos, el permiso. Esas conductas, claro, ese permiso. Entonces, justo dentro de esa clandestinidad, si ya de por sí se está haciendo escondida, entonces ahí hay como más facilidad para esos encuentros fortuitos o casuales, pero que no tienen que ver con ser homosexual o no. Sí, tiene que ver con ser hombre en realidad. Tiene que ver con ser hombre. Claro que sí, tendríamos que ver si... Porque independientemente de, sigue siendo hombre. Totalmente. Claro. Jorge, sigue siendo hombre. Totalmente. Independientemente de. Totalmente. Claro. Y ese es otro tema. Sí, me gustaría que ampliáramos un poco más esto. O sea, sigue siendo hombre. Yo, bueno, no lo voy a compartir aquí, lo voy a compartir más adelante. Lo que pasa es que estamos hablando de un hombre homosexual. Exacto, pero es un hombre. Es un hombre. Exacto. Es un varón. Exacto. Nos estamos quedando en la condición del sexo. No nos hemos ido a la esfera del género. Del género, exacto. Que es mucho más complicado. Entonces, te decía de la promiscuidad, de que existe lo que se llama la monogamia seriada, que no necesariamente es promiscuidad. Si yo soy una persona soltero y tengo una relación de 2 meses con una persona, terminó. Y luego tengo otra de 2 semanas con otro, no funcionó. Y luego tengo otra de 3 meses con el otro que no llegó a buen término. Yo no soy promiscuo. Ok. Yo soy soltero. Enamoradizo, quizás. Bueno, entonces... ¿Cómo fue, Don? Enamoradizo. Enamoradizo. Entonces, Enamoradizo. Eso soy la Jorge, es lo que la sociedad cuestiona como promiscuo, claro. No, la libertad de tener el control y el manejo de tu sexualidad, sin asumir el encajonamiento monogámico, heteronormado y católico de juntos para siempre hasta que la muerte los separe. No, y a eso agrégale también todo el tema que durante mucho tiempo se dio con el SIDA, que fue algo que socialmente etiquetó a las parejas homosexuales y que de por sí ha sido muy difícil, porque por ejemplo yo puedo hablar de pero la después gran cantidad de amigos después del amigas, SIDA que no se te olvide la viruela del mono. También. No ha Pero progresado mucho. No, pero después llegó la viruela del mono. Sí. Pero sí recuerdo que yo tengo muchos amigos homosexuales y son gente muy estable, con que tienen pareja de toda la vida, de muchos años, son gente de largas relaciones, de relaciones muy duraderas, que no tiene nada que ver con su orientación sexual. No, o sea, si a eso vamos, hay prostitutas, hay hombres normales que también padecen SIDA y otras enfermedades. Tenemos que ver que depende de los estereotipos, porque nosotros nos manejamos con muchos estereotipos y con muchos estigmas. Sí, pero volviendo a lo de la pérdida, Jorge, ¿cuál es desde el punto de vista de tu práctica y lo que hayas podido ver a lo largo de tu formación, que es donde más tiempo ha transcurrido, desde que te comenzaste a formar hasta el ejercicio, porque tú en ejercicio tienes poco tiempo, pero en formación ha sido largo el tiempo? ¿Qué es lo que has visto? ¿Cómo llegan hasta un hospital especializado estos pacientes? Es el estigma, es la intolerancia. Fuera de eso, en realidad no tendría por qué generarse estas situaciones. Ay, Dios. ¿Cierto? Sí, tiene que ver con lo que damos ya por el estándar. Porque si sale de esa heteronormativa de lo que nos dicta la sociedad, que en su mayoría es católica o creyente de alguna otra
religión, si tú no entras ahí, si estás por fuera, entonces ya eres un paria. Eres un paria. Ya eres un alien, entonces a veces se nos dificulta, y quizás ni a veces, muchas veces se nos dificulta el aceptar a alguien que se diferencia un poco de nosotros, o de lo que se nos dijo que tiene que ser. ¿Qué es lo más frecuente en estos pacientes? ¿Son pacientes que se deprimen? ¿Son pacientes con tendencias suicidas? ¿Son pacientes con conducta de riesgo porque entran en estos estimulantes, ya sea alcohol, drogas, conductas de riesgo? Pornografía. Mira, yo creo que el motivo de consulta más frecuente a los espacios de salud mental son los cuadros de ansiedad. Ansiedad. Y miedo. Sí. Miedo, muchas fobias. Porque se canaliza la no realización, el no pertenecer y el no quererme con esos cuadros ansiosos y esos cuadros de miedo, de crisis de pánico. Sí, yo quería tocar el tema de emociones, etcétera. Quería tocar el tema de miedos. Pero el que menos se consulta y el que más daño hace son las relaciones de codependencia. ¡Wow! Porque están normadas. O sea, es normal que yo me sacrifique y lo dé todo para que mi pareja permanezca conmigo. Claro, pero el tema de aceptación. Qué interesante. Bueno, además te da seguridad. Y no tengo que andar explorando. Correcto. Y eso se da no solo con la pareja, también con la familia. Con la familia, madre, con el trabajo. Inclusive el estar en el closet y el mantenerme en el closet pudiera ser considerado como un nivel de codependencia. Jorge. Sí, y justo viene de la familia. Correcto. Porque si salen de la represión de la familia, es difícil que encuentren o que busquen otro ámbito o otras relaciones que no estén dentro de la represión. Y eso es lo que los lleva a los problemas de salud mental, el aislamiento que genera esa misma represión y el no poder expresarme como yo me identifico. Entonces, sí, los que más se presentan son cuadros de ansiedad, cuadros depresivos, y ya de ahí se deslindan el resto de las situaciones de riesgo. A fin de cuentas, el consumo de sustancias lo podemos ver como una forma de automedicación. Correcto. Si yo estoy sufriendo y ya no puedo con la ansiedad y no puedo... Me anestesio. Con esa tristeza, me anestesio. Claro. Entonces, ese tipo de conductas también sirven. Incluso los mismos encuentros sexuales de riesgo pudieran tener un origen como de automedicación o de consuelo a ese malestar que yo vengo arrastrando de esa opresión que surgió en la familia. En la familia, justamente. Se me ocurre que debemos aclarar, porque la gente, las oyentas y los oyentes se pudieran confundir. Estamos hablando de una problemática que existe. ¿Pero está ahí? Pero no es la que define la comunidad. No. Lo que pasa es que hoy, bueno que hagas la aclaración, sí, pero hoy nosotros estamos hablando de lo que se pierde. Correcto. Hoy estamos hablando de lo que se pierde. Porque quiero rescatar el hecho de que decía Cristal que hay personas que viven bien, que han resuelto todos estos problemas, que están insertos y son exitosos y son profesionales. Felices. Y son felices. Pero tú sabes qué, Leonardo, yo he tenido como pacientes a madres de jóvenes homosexuales, y el gran temor de esas madres es el miedo al rechazo y el maltrato. No. Al peligro que pudieran correr, porque asumen estas comunidades prácticamente como pandillas. Correcto. No solo como pandillas, sino como nocivas. Nocivas. Es como un inframundo tenebroso. Un inframundo tenebroso. Por eso es que hay que aclarar, y voy a hablar en primera persona, que habemos homosexuales realizados, exitosos, con buenas relaciones de pareja, estables, con muy buenos valores familiares y religiosos, que aportamos a la sociedad. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esos casos
no los publicitamos. No, para nada. No lo hacemos Eso no público. vende, Claro. Leonardo. Porque nos quedamos en los problemas, en las situaciones, en El morbo. en el malvivir, que es lo que debe garantizar el ser diferente. Te escuchamos, Jorge. Sí, justamente la intención de que hablemos de esto es visibilizar eso, situaciones que pudieran ponerlos en vulnerabilidad, pero generadas por esa misma opresión y por el mismo rechazo, que bien pudiéramos hacer el ejemplo que la opresión que ejerce el machismo en muchas mujeres, Totalmente. y que son mujeres que crecen entonces con justo ese tipo de riesgo de padecimientos mentales, de depresiones que les duran toda la vida, porque toda la vida han sido oprimidas, y a fin de Exacto. cuentas el origen es el mismo, y eso no quiere decir que todas las mujeres vivan dentro de esa opresión, pero las que viven tienen un mayor riesgo. Y lo pasan muy mal. Totalmente. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Nos hablamos más tarde. Un besito Gracias para a ti. ustedes, Gracias. amor. Gracias al doctor Santiago. Nos vamos un momento a publicidad. Regresamos de publicidad. Esta tarde estamos hablando de las pérdidas de los homosexuales. Leonardo se queda con nosotras y les comparto este mensaje del doctor César Castellanos. Ay, te extrañamos. Davis es un gran ser humano, tuvo muchos maltratos en República Dominicana, le tengo mucho aprecio. Tanto Leonardo como Davis son personas admirables porque todo les ha costado el triple y han logrado caminar por la vida desde la dignidad personal y el compromiso con la ayuda a los demás. Contesto esta llamada. Aló, buenas. Le escucho. Sí, gracias. Estoy llamando justamente porque hace 2 días mi hijo me dijo que era homosexual. Ujú. Y la verdad es que yo estoy en una crisis Sí, interna. sí, 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 Y me sí. pregunto en qué fallé, qué pasó. Amor, amor. Que no- Shh, 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 shh. No es un fallo tuyo, ¿eh? No es un fallo tuyo. Tu hijo no es un delincuente. Tu hijo tiene una orientación diferente. Y no necesariamente está vinculado a ti. Te va a tomar un tiempo hacer las paces con esto. Lo que tú tienes ahora mismo es producto de un choque. Te va a tomar un tiempo hacer las paces con esto. Que no se te olvide, Tu hijo. es tu hijo. Y tú lo vas a seguir amando igual. Necesitas un tiempo para asimilar esto. El amor por tu hijo va a seguir siendo exactamente igual. Y yo creo que una de las maneras más fáciles de llegar a eso es no tratando de entender. Entender no sirve de nada y muchas veces no funciona. Lo que pasa es Lo que que en tenemos este es que momento, lo que pasa es que en este aceptar. momento tú toma un tiempo antes No, de la no, aceptación Claro. y en este momento tú entras en el cuestionamiento. Y ese cuestionamiento es parte del mismo proceso de negación. Porque a mí esto no es así, porque yo, una vez tú salgas de ese shock, tú vas a poder ir acomodando y probablemente tú necesites tiempo para que puedas asimilarlo. Déjaselo saber a tu hijo, que tú vas a necesitar tiempo para asimilarlo, que tú vas a necesitar tiempo para asimilarlo. Yo te lo digo porque tengo varias pacientes con esta situación y nos ha tomado un tiempo, pero al final van descubriendo que siguen siendo sus hijos, que siguen siendo sus hijas y que el amor sigue siendo el mismo. El amor sigue siendo el mismo porque las madres lo que buscamos es aquello, las madres sensatas buscamos aquello que haga felices a nuestros hijos. Aquello que haga felices a nuestros hijos, que no daña a tercero y que no les daña a ellos mismos. Aquí hay una mezcla entre miedo, entre incertidumbre, desconcierto, culpa, enojo, porque también puedes tener enojo, ¿por qué me tocó a mí? Entonces, mi recomendación, hazte acompañar de un terapeuta o una terapeuta lo suficientemente sensible como para, ausente y carente de juicio, poder ayudarte a asimilar
esta noticia que tú estás teniendo. De momento explícale a tu hijo, necesito un tiempo para lidiar con esto. Tu hijo lo va a entender. Ese mismo tiempo que tú le estás pidiendo a tu hijo es el tiempo que tu hijo de seguro ha tenido debatiéndose entre si lo digo dice o no lo digo. Buenas. Hello. Buenas, Hola. sí. Yo digo que eso es la negación de los seres humanos a lo obvio. ¿Al qué? ¿Al Una qué? hija, ¿Al qué? a lo obvio. Tienen una hija que ya salió en la calle y está teniendo relaciones. En cualquier momento se sale, que es mujer, está embarazada. Entonces, la gente se quiere negar de lo que está viendo. Y tú sabes Yo tengo un hijo. y tú sabes si esa persona tiene las condiciones para asimilar lo que ante tus ojos es obvio. Óyeme lo que ocurre. Yo tengo un hijo. Pero responde. Tú sabes si esa persona tiene condiciones para asimilar o las mismas condiciones que tienes tú para asimilar lo que ante tus ojos es obvio, pero ante los suyos no. Tú no lo Pero sabes. es que, fíjate una cosa, se da el caso que hasta la gente del entorno le está mirando y le está diciendo, entonces esta gente... No, está pero haciendo es que no estamos hablando de lo Sí, mismo. de ver Yo lo te que- estoy lo que yo te está estoy ahí. preguntando, ¿sabemos si esa persona tiene las condiciones para asimilar lo que ante tus ojos es evidente? Bueno, esa parte yo no lo puedo decir. Entonces, Pero- quizás es lo que mucha gente está buscando, un poco de empatía. O sea, tengo que entender que tú no puedes asimilar y que tú no tienes condiciones para asimilar lo que frente a mis ojos es obvio. Eso es negación, se llama negación y está contemplado Eso es cuando normal, se tiene señora. una noticia que puede producir un impacto y definitivamente nuestro cerebro está creado única y exclusivamente para sensaciones placenteras. Y no solamente con una persona que te diga que es homosexual, puede pasar con un drogadicto, puede pasar con un adicto al juego, puede pasar con una persona alcohólica. Tú puedes ver que esa persona toma mucho alcohol Pero es y bueno- tú no identificar que es alcohólico. Pero es bueno aclararle al compañero que lo que él llama obvio son la minoría. Señores, A los los- homosexuales no son a los- adinerados. a Esos los son que la se minoría. denota, entre comillas, son la minoría. A la mayoría no se nos nota absolutamente nada. Bueno, tú eres Hola, un ejemplo de hello. eso, ¿eh? Yo Bueno. tengo muchos amigos homosexuales que son más hombres que muchos heterosexuales. y Más amigas masculinos. y amigas Digo, más masculinos. Más y masculinos. amigas lesbianas Que más son más femeninas que femeninas, que muchísimas muchísimas- heterosexuales Claro. femeninas. Así es. Pero Hola, muchas, hello. Hola, Soy la... le escucho. Mira, yo escuchando, tú dices en el clavo, una condición diferente no te hace un delincuente. Y te lo digo porque desde la experiencia... No es condición, espera, no es una condición, Corrijo, una orientación, una orientación. Sí, Ujú. me disculpo. A veces uno no coge bien la palabra. Fíjate, te hablo de la experiencia. Nosotros tuvimos una experiencia, por ejemplo, con nuestro hijo. Él tuvo una condición, una situación de depresión. Ujú. Y yo, que era de que el bruto, yo me acogía a lo siguiente: si algo es bueno para la familia, entonces hay que hacerlo. Y mi esposa ahí me llevé mucho de ella y ella dice, hay que buscar ayuda, vamos a buscar ayuda, y hay que hacer esto, vamos a hacer esto, hacer lo que había que hacer. Y después se presentó una situación, que él dice que él no cree en Dios, y mi esposa mortificada, y yo decía, bueno, pero él decidió eso desde su convicción, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos con eso? Pasa. ¿Qué hacemos con eso? Y yo digo, bueno, no podemos hacer nada, es su decisión, él lo decidió, ya es la mayor de edad, ¿qué hago? Deja de ser mi hijo por eso. Exactamente. No es es- mi hijo y lo no va a hacer es- igualito. Lo que hay que hacer es ayudarlo, hacer todo lo que esté en tus manos para tú meter mano con ese muchacho, Claro. tirarlo para adelante, con lo que tú tengas en la mano, y si tú no puedes resolver, busca ayuda. Buscar- Porque ay, el problema qué- es que somos tan
tan Resolvemos obstinados que todo. no queremos buscar ayuda porque somos los superpoderosos. Ya Y lo lo sé. otro que te voy a decir, he llamado 2 veces a tu programa y te voy a decir lo mismo que te dije la primera vez, te amo, Zoila. ¡Tan bonito! Bye. Tú querías saber, Bye, hermoso. tú querías saber cómo lo viven los padres. Sí, sí, Así sí. lo viven los padres, porque es muy interesante que nos Voy enfocamos. un momento a publicidad. O sea, es que aquí no solamente hay una pérdida de él, Correcto. hay una pérdida de la familia. Correcto. Incluso, como decía el doctor Santiago, hay una pérdida desde el punto de vista de la proyección que yo tengo de mi hijo o de mi hija, Así es. de esos nietos, de esa estructura ese de matrimonio. familia. O De sea, las yo nada más tengo expectativas. yo nada más tengo una hembra. De las ¿Cómo es expectativas que me posible? No se va a vendieron. casar. Sí, así Y es. no, o sea, no es que es un matrimonio con damas. Bueno, es que es un matrimonio como lo hubieras querido tú, pero a tu hija no le interesa. Así O a es. tu hijo no le interesa. Así es. Y nosotros tenemos de alguna manera Que que hacer aprender a las paces. respetar las decisiones de nuestros hijos adultos. Pero en una Voy a sociedad publicidad, ya tan vuelvo. tradicionalista. Miren, estos temas generan controversia, generan resistencia y en alguna forma como que pueden servir hasta de permiso para que tú agredas. Así es. Entonces, como tú decías, Leonardo, esta es una realidad y es una realidad que nosotros tenemos ahí. Y es lo mismo que pretender desconocer o ignorar la realidad de la música urbana, por ejemplo. Es una realidad que está ahí, que Correcto. nosotros la tenemos ahí. El teteo. Independientemente de que tú te pongas los dedos frente a la cara y te pongas la mano frente a la cara, frente a los ojos, pretendiendo no ver, eso está ahí. Y es lo que yo he dicho muchas veces a mis pacientes, es que yo no te estoy proponiendo que ignores. Yo te estoy proponiendo que aún con temores te acerques, pero que el acercamiento sea un acercamiento paulatino, porque el hecho de que tú ignores no significa que desaparezca, no desaparezca, puedes recesar, pero va a aparecer, es esa emoción, es ese miedo, es esa rabia, es esa culpa, tú intentas distraerla y ella va a buscar cómo introducirse. Correcto. Y mira, y me resulta muy interesante porque una de las grandes cosas que yo he aprendido en el ejercicio de trabajo con la comunidad es que mientras más categorizamos de diferente la homosexualidad, más estigma le estamos cargando. O sea, yo soy de los que piensa que debemos dejar de decir una orientación sexual diferente. Quitarle ese epíteto, quitarle ese adjetivo. Es sencillamente una orientación sexual o otra orientación sexual. Pero es que además siempre lo hemos hablado, Leonardo. Aquí hemos sido muy reiterativos desde el punto de vista que con quien tú decidas acostarte o con quien tú decidas mantener una relación amorosa no te define como persona, que es lo que muchas veces la gente no está entendiendo. Al contrario, lo que nosotros tratamos de hacer es que usted entienda la cantidad de cosas por las que una persona que quiere de una forma distinta a la normada por nosotros pasa. O sea, la cantidad de exposiciones a violencia, a discriminación, a temas tan básicos, señores, como que esa persona tiene una pareja y no tiene un derecho legal de decidir dónde esa gente se va a enterrar en nuestro país. Sobre que si puede que sean enemigos de su familia y su pareja enferma, no poder decidir si le van a poner ese antibiótico o si se desconecta o no se desconecta, si ya tiene muerte cerebral, cosas tan básicas como esas, Sin que es lo que embargo, la gente no entiende. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que venimos o vivimos en una sociedad sumamente tradicionalista. Sí, y más en nuestro país. Una sociedad que se ha movido y ha permanecido pasando esos y es bajo la norma de la religión. Es así. Sí, yo no me quiero meter mucho por ahí. De las religiones. Correcto. No es de la religión, es Correcto. de las Bueno, en religiones. algunas- Inclusive peores, ¿eh? hablamos en el programa pasado cuando hablábamos de las bendiciones del Papa. Del Papa, el hecho de que ya no es la religión, Son las sino que religiones. el ejercicio de la espiritualidad necesario del ser humano Que es necesario. lo lleva a seguir estas posturas dogmáticas. Entonces no es una, es que
todo el ejercicio de vida. Y eso es se algo que vuelve un eso es dogma. algo que pierde el homosexual. Totalmente. Eso es algo que pierde el homosexual. Totalmente. Yo hacía la anécdota de que en la misa de Vitico, por ejemplo, este sacerdote se dio el permiso de reconocer el público homosexual que estaba dentro de la iglesia. Y aquello fue maravilloso. Pero era además Maravilloso. era la misa por el alma de un homosexual. Bueno, pero que no todo el mundo se sale del dogma y se da el permiso de hacerlo de forma diferente, reconociendo la realidad que está. ¿Entiendes? Es el mismo caso de Davis, que lo vamos a tener en Está ahí. Hola, el Davis. programa. Hola. Hello. Alejandro. Davis. No. Hello. Ahora Hola, sí. Davis, Hola, te escuchamos. Hola, ¿cómo están ustedes? Hola, Estamos Davis. muy bien. Yo aquí hablando de ti, pero no contigo. Un abrazo de César Castellanos para ti. Sí, un abrazo para todos los que están en cabina y para toda la gente que escucha el programa. Gracias. Es mucha, porque lo sé. Davis, hablamos de qué se pierde. ¿Qué perdiste tú el día que dijiste salgo? Vamos para poder responder esa pregunta, voy a tomar 30 segundos para decir lo siguiente. Yo soy un hombre de fe, que nací en una familia de fe y que sigo siendo un hombre negro, gay, dominicano, de fe. Yo creo. ¿Ya? Yo viví una lucha continua entre dos dioses. El Dios que está en mi interior, ¿no? Y el Dios con el cual yo me comunicaba, que es el Dios del amor y de la misericordia. Es así. Y la lucha era con el Dios blanco, hombre, heterosexual, rico, misericordia, castigador, que un grupo dentro de las iglesias, todas, creó. Porque Dios está secuestrado. Mira, qué interesante. Ok. Por muchas iglesias. Yo pienso por esa línea, o sea, es que yo cuando pienso en Dios, no pienso en el que tiene el dedo acusador del que va saliendo un rayo. Totalmente. Yo pienso Sí, te escuchamos. yo pienso en el bueno. Te escucho. Pero cuando tú eres gay, entonces ahí te pregunta, cuando tú eres gay, mi experiencia como gay fue esa. Yo me fui asumiendo, estaba en la iglesia, yo mi familia una familia de corte católico toda la vida, con un liderazgo de la iglesia, y en la medida que iba saliendo, mira encontrando con ese Dios opresor que no era el Dios que estaba dentro de mí, que era el Dios que se había creado. Es una imagen distorsionada de Dios que se aleja del Dios que es amor y que es misericordia y que es gracia. Entonces yo tenía que sufrir, yo te voy a decir, a medida que yo iba saliendo del closet, yo iba sufriendo que a mí se me negaba la comunión, que a mí se me expulsó públicamente de una comunidad, en medio de la comunidad, que yo tenía que mendigar los sacramentos, que yo solamente podía reunirme con personas al margen, que recibía ataques de obispos cuando fui político, tenía que mendigar. Yo dejé de ser, en la medida en que yo fui descubriéndome, yo dejé de ser un cristiano de pleno derecho a ser un cristiano mendigo. Y entonces eso fue fuerte, porque recuerda que yo era una figura pública. O sea, yo no era cualquier cristiano. Cuando llegaba a misa los domingos, todo el mundo miraba, llegó el maricón, porque yo estaba en el programa tuyo antes, hablando de derecho, llegaba a misa el domingo, espérate, ¿cómo que tú estás aquí en misa? Y yo tenía que sufrir eso. Yo siempre he dicho que yo soy un sobreviviente de la fe, porque yo tuve, y esto para cristianos que saben que es un término muy poderoso en la fe, yo he tenido que defender mi fe. Yo me siento muy David. Mira. ¿Tú sabes lo fuerte que es eso?
Es muy Tú interesante. sabes lo fuerte que es eso que él está Wow, diciendo. David. Es muy Yo tuve interesante que defender porque mi fe. Antes de la participación de David habíamos hablado del entorno familiar. Del entorno Sí, familiar. Del entorno físico, del entorno... David, soy Leonardo, ¿cómo estás? Sí, bien, gracias a Dios. Pero mira el testimonio de Davis con relación a la espiritualidad. Que viene de una familia creyente practicante. Practicante. Totalmente. Entonces tú te imaginas hasta dónde puede llegar la pérdida Pero es importante de una apuntalar, persona. Es, Es sí, Dale. importante apuntar a lo siguiente, dejar claro lo siguiente. En los contextos cotidianos, las personas que tienen un encuentro con las personas homosexuales se dan cuenta que somos personas, precisamente. Dice, pero mira, no, yo, Leonardo sabe que mi papá, mi familia va al orgullo, ¿no? Siendo católico, o sea, tengo que claro. Y yo tenía personas de fe en la vida cotidiana, como ¿dónde está el problema? El problema está con la autoridad. Las estructuras. Porque la autoridad, que es la que dicta qué es Dios, se considera con el poder de enseñar para dónde vamos en este camino de Dios. Y vulnera entonces, y por eso siempre hablo del secuestro de Dios, y a las personas homosexuales, y siempre les digo que a nosotros nos quitan el derecho a Dios. Es el derecho a creer. ¿Por qué? Porque nosotros somos considerados hijos de Satanás, abominación, bajo premisas que no son verdaderas. Porque yo puedo discutirle a cualquier persona que todos los argumentos que aparecen en los textos que se usan para discriminarnos a la persona no son verdad. No están esas son traducciones falaces construidas por gente que quiere secuestrar a Dios para ponerlo en contra de ciertos grupos, como se ha hecho con las mujeres, como se ha hecho con las personas negras, como se ha hecho con los pobres, como se ha hecho con muchísimos grupos, las personas LGBT. Sufrimos la exclusión a partir de intereses humanos que no son los intereses de Dios. que también, perdona, Davis, que también está muy vinculado a tu estrato social económico. Exactamente. Está muy vinculado a tu estrato social económico, porque no es lo mismo un gay pobre que un gay rico. No, porque que siempre la clase entra. Yo te voy a hacer un caso a ti. Dos personas que estimo mucho y que han hecho tienen su establishment en Dominicana, son abiertamente gay y tienen sus hijos en el mejor colegio católico de Santo Domingo, y nadie se mete con eso, claro, porque meterse con lo que era la manicera, o meterse, entonces tú no entras ahí, o meterse con uno de los mejores cirujanos de este país. Tú no te metes ahí porque tú estás metiendo con la élite. Porque a resumida cuenta, hay un tema de clase. La discriminación siempre está asociada con la clase. No se puede quitar. Y los pobres que asumen el discurso, lo que son capataces de otros que han diseñado ese discurso. Y la gente lo compra. Entonces, yo siempre le digo que a mí me tocó, yo no te puedo escribir a ti las cosas que yo pasé. ¿Tú sabes lo que llega a una iglesia un domingo y que un padre te diga, si tú en la fila, no, tú no puedes comulgar aquí? Eso lo dirí yo. Wow. Pero ese padre de peso, pues tenía derecho. Yo le dije, no, pues usted me está comulgando. Usted va a tener que buscarme el documento vaticano que dice que usted me está comulgando, porque lamentablemente yo vengo del catolicismo. Y yo acudí a mi derecho de católico, pero tenía que vivir eternamente en esa defensa. ¿Cómo era con tu familia, Davis? Trabajo. Mucha gente que hace desiste porque no tiene las herramientas. Sí. Entonces, mucha gente desiste Y permiten que los aplasten. Y bueno, es claro, que... mira, yo te voy a decir, tú sabes lo que tú ir a Jarabacoa y encontrarte con un campamento pentecostal, porque lo puedes decir mismo, para curar la homosexualidad, donde metían a los homosexuales en un hoyo. Leonardo sabe que Sí. Sí. Ay, sí. A propósito, entonces, eso se denunció internacionalmente. se está mandando... Los pentecostales de Estados Unidos tenían, con los pentecostales dominicanos, tenían cosas. El daño que ha hecho a República Dominicana, que se lo digo a él personalmente, no sé si está vivo o muerto, con todo el respeto que tiene como autoridad psiquiátrica, al doctor Dunker, que le tengo 20 casos de curas que le ha hecho, que no ha curado nada,
engañando gente, usando pseudoterapia amparada en la religión, porque eso es lo que él hace, ha sido horrible. Ha sido horrible. Todo pseudoterapia, porque son pseudoterapias. Eso no está, eso, él no se atreve a llevar un documento de eso fuera de República Dominicana, porque él sabe lo que va a pasar. Entonces, el daño que se ha hecho a nivel espiritual a las personas LGBTQI, yo no te lo puedo decir porque es un dolor, o sea, fíjate, el Dios que dice que ama a todo el mundo, se anuncia como que no te ama a ti. ¿Tú sabes lo que tú escuchares? O sea, es que el Dios que ama a todo el mundo es a ti el único que no te ama. Oye, no. Usted diablo. Y yo encuentro Davis, que siempre lo hemos discutido, el tema de que las posiciones medias son peores que las radicales. Sí, porque esto de que Dios ama el pecado, ¿cómo es? Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Exacto. Eso es una postura hasta... ¿qué decirte? Sádica. ¿Recuperaste tu fe y recuperaste tu relación? Decir, bueno, yo no estoy en el Zoom porque no funcionó, porque yo también puse mi clérima. Yo en este momento soy ya candidato a la ordenación en la Iglesia Luterana de Estados Unidos, la tercera denominación más importante a nivel religioso de Estados Unidos. Pero para eso tuviste que irte. No, yo llegué aquí, claro, fuera de Dominicana, tú te encuentras con grupos de todo, más opciones, grupos religiosos muy progresistas, donde las personas LGBTQ van a la iglesia, comulgan y no pasa nada. Claro, no pasa y tienen su relación con Dios y se mantienen con su fe intacta. Mira, yo te cuento un caso muy interesante, que ya para terminar, porque hay poco tiempo. Yo estaba trabajando en una iglesia donde fui a hacer la pasantía aquí, y yo trabajo con hispanos, ¿no? Por supuesto. Y entonces llega una muchacha trans que le hayan negado en 3 iglesias pentecostales y una adventista el bautismo. Nadie puede negar el bautismo. El bautismo institucionalmente no se le puede negar a nadie. Eso está prohibido en toda la tradición cristiana. Se lo negaron porque ella tenía que cambiar. ¿Qué yo hice? Cuando ella me llegó con su caso, llegó a la iglesia un día y me preguntó, ¿yo me puedo bautizar aquí? Y me contó su historia y digo, el domingo que viene te bautizas. Y la bautizamos el domingo que viene. Un abrazo. Plenamente trans. Y manda este mensaje a toda la gente para que se sepa, para que la gente gay, lesbiana, bisexual, trans, que esté escuchando el programa, sepa que esa visión distorsionada de Dios no existe en todas partes. Y que el derecho a Dios es posible. Y que si usted cree, si usted no cree también, yo respeto mucho, si usted cree, busque alternativas para creer, porque ninguna autoridad, por más obispo, tiene derecho a quitarte tu fe. Tiene derecho a Dios. Un abrazo, Qué David. bello, gracias. Davis. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti también, Leonardo. Voy a contar la historia que una vez me contó un gran amigo gay. Me dijo que había tenido un acercamiento por un asunto laboral con una persona de muy alto nivel político. Y que esa persona le preguntó, ¿y por qué te fuiste? Y él le dijo, porque en mi país, como homosexual, yo no tengo derechos. Un excelente profesional, eso fue suficiente para que no lo contrataran más. Gracias, Leonardo. Gracias a ustedes por acompañarnos en la tarde de hoy. Les pedimos que por favor se queden con los compañeros del Sol de la Tarde. Hasta mañana.